Hola amigos de YouTube, mi nombre es Ryder Hudson. Esta vez comentaremos y resumiremos la película de Indiana Jones y el Dial del Destino. Iniciamos la historia a finales de la Segunda Guerra Mundial. Nos muestran que han atrapado a nuestro arqueólogo favorito. En un momento lo ponen en la horca. Cuando todo parece perdido, cae una bomba americana hasta el suelo del lugar en el que estaban, pues parece que hay varios pisos abajo. Explota hasta llegar hasta el final y gracias a que no explotó inmediatamente donde estaba Indiana, logró escapar gracias a la onda expansiva. Por otro lado, se nos presenta un personaje amigo de Indiana Jones, a quien se le han capturado. Y de una mochila, un soldado alemán saca el sombrero icónico y el látigo de Indiana, dándole a entender que ya lo han capturado. Con una transición regresamos con Indy, quien ya ha llamado la atención de los soldados alemanes. Después de derrotarlos, logra infiltrarse a un tren. En lo que respecta al amigo de Indiana, lo están amenazando para que revele quién los envió y cuál es su misión. Es aquí cuando nos enteramos de su nombre, que es Basil Shaw. Cual si de un juego Lego se tratase, con solo un uniforme, Indy logra pasar desapercibido en la cabina de los alemanes, pero recordemos que esto ya pasaba en las películas anteriores. Presionan a Basil y les revela el contexto de la misión de Indy y él. Se están infiltrando con el fin de buscar la lanza con la que Jesús fue herido cuando fue crucificado. Indiana, al llegar a donde está la lanza y revelarla, se da cuenta que era falsa. A su vez, un personaje que está del lado de los alemanes se lo comenta. El chico de lentes explica que hay un verdadero artefacto con poder, que quien lo obtenga se convertirá no será rey, no emperador, no Führer, será Dios. Indiana sigue escapando como puede de los soldados alemanes. En un momento se encuentra con Basil y le dice que la lanza era falsa, así que lo libera. Aparece el sujeto de lentes, lo noquean y le roban el dial. Después, el arqueólogo se encuentra en una situación en la que hay que escapar, hay fuego cruzado y pues tienen que escapar por la parte de arriba del tren. En definitiva, otra de las peripecias de nuestro arqueólogo. Esta es una de las mejores escenas de la película, el soldado alemán con un arma y Indy con un látigo peleando arriba del tren. En un momento, el soldado alemán casi le dispara a Indy, pero este le retira el arma con el látigo. Basil toma el arma y se deshace del nazi. Cuando parece que iba a obtener el dial, un soldado sale de la nada con una pistola y le obliga a Indy a regresarlo. Este se cae debido a una de las estructuras del tren. Ya que bombardearon las partes de las vías del tren, Indy y Basil se ven obligados a saltar. Y pues bueno, Basil le dice que pues se es un poco insatisfactorio estar sin nada con las manos. Indy le revela que tenía el dial en su tiempo, le revela que tenía el dial en todo ese momento, pero recordemos que solo es la mitad y se van a casa. Este es un gran prólogo, una gran historia de Indiana. De esta forma se cuenta el planteamiento de esta historia, que consistirá en dar con la segunda parte del dial. Pero eso será un poco más adelante. Se hace un salto temporal aparentemente en los años 60. Jones va con un vecino a pedirle que le baje la música, pero este le dice que está de fiesta porque es el día de la luna, haciendo referencia a que es el día en que el hombre viajó a la luna por primera vez. Indiana va a su trabajo a dar clases con unos alumnos, que más que de universidad pareciera que fueran de secundaria, pues no les podría interesar menos la clase. Pero una chica en particular es quien más presta atención y participa. Una de las preguntas que hace es ¿qué prueba arqueológica existe de que las historias de Arquímedes sean reales? Ella responde la anticitera, que viene a ser el equivalente al dial. La clase es interrumpida, pues ponen el programa de cuando el hombre fue a la luna y a Jones le hacen una fiesta de jubilación. Un poco triste, se retira a un bar a ver el evento de la luna y la alumna la sigue hasta ahí. Ella se presenta y le dice que su nombre es Elena Shaw. El sujeto de gafas aparece de nuevo, es presentado como quien construyó los cohetes para que el hombre fuese a la luna. Mientras tanto, Elena le dice a Indiana que se ha titulado como arqueóloga,
Además está a punto de sacarse el doctorado, y su tema de investigación es el dial de Arquímedes. Le cuenta a Indiana que quiere recuperar el dial, ya que debe estar en el río en el que se desbordó el tren en 1944. Esto quiere decir que piensa que ellos no lo tienen. Indiana Jones se llevó a la chica al archivo de la universidad y le enseñó el dial a Elena. Le comentó que su padre tenía la teoría de que el dial podía encontrar fisuras temporales. Mientras tanto, unos soldados infiltrados del lado de los nazis los estaban buscando y mataron a una profesora para que no hubiese testigos. Durante la explicación, Elena le dice: «Sabía que no lo destruirías». Entonces, Indiana cae en cuenta que ella lo engañó, puesto que el dial no se había perdido en el río y ella lo sabía. Las personas llegaron a la sala y Elena traicionó y encerró a Indy, llevándose consigo el dial. Mientras Elena trata de escapar, Indy logra salir del archivo, ve que los maestros están muertos y llama a la policía, pero es interferido por un soldado. Primeramente, Indy es llevado a una camioneta, pero por una manifestación deben ir a pie. Aquí aprovecha para librarse a golpes de sus raptores y escapa en un caballo. Y pues venga, aquí empieza la segunda escena épica de Indy. ¿Qué te digo? Ver escapar a Indy con un caballo por las vías del metro sonará ridículo, pero es genial de ver. Indy deja el caballo y se escapa en el metro. En una transición se nos revela que quien está detrás de esta búsqueda es el sujeto de las gafas. Le cuenta que Indy le dio el dial a la chica y escapó, igual que Jones. Así que los dos objetivos han escapado, tanto Elena como Indy. Y el chico de las gafas solo se queda con las malas noticias. En los periódicos y en la televisión ha salido que Indy es el sospechoso de asesinato en la escuela. Están en un bar y casi lo atrapan, pero se da de golpes con quien lo reconoció y gracias a su amigo Sala huyen, y este amigo ya había salido en la tercera entrega. Lo rescata, se van a un lugar más privado en el que le cuenta que Elena había sido arrestada antes por vender reliquias de contrabando. Le cuenta también que un mafioso marroquí pagó su fianza, que es dueño de un hotel en el que en la siguiente semana se celebrará una subasta de antigüedades robadas. Con lo que conectamos los puntos y Elena solamente quiso vender el dial y de esta manera engañó a Indy. Al viajar al avión, Indy se dirige al hotel y se encuentra a Elena subastando el artefacto. Además, antes de esto, tiene un flashback en el que recuerda a la chica y el día en el que Indy se fue. Buzz le había dicho que destruyera el artefacto y le da la parte del dial que habían encontrado. Pero antes de eso, se despide de la niña, quien estuvo escuchando todo ese tiempo. Regresando a la subasta, tenemos la tercera escena de aventuras. En plena subasta llega el nazi de gafas a llevarse el artefacto y entran en una escena de peleas para ver quién se lo quedará. El nazi con gafas se lleva el dial. Elena y John son emboscados por los matones que le pagaron la fianza a la chica. De nuevo, como es típico en esta película, es otra persecución y en un descuido dejan a Indy a su suerte. Él se las ingenias con el auto anterior para alcanzarlos. Durante la persecución logran alcanzar al sujeto de gafas. Debido a que los mafiosos no le permitieron acercarse más, tuvieron que desviarse. Y el chico gafas quedó atrapado por la policía marroquí al parecer. La trama se complica puesto que simplemente tuvo que hablar con ellos y huyó, ya que estaba siendo protegido por el gobierno de los Estados Unidos debido a sus favores para hacer los cohetes. Aquí se nos revela que ya tiene la parte del dial, pues se lo robó a Elena cuando quería subastarlo. Solamente le falta la otra mitad. Elena tiene las coordenadas de dónde está la parte del dial. Indy le dice que deben de llegar a Egeo, pero para eso tienen que ir a Egipto. Y Indy conoce a un amigo que es buceador y les puede prestar un buque. De esta manera deciden unir fuerzas y comienza una carrera nazi contra arqueólogos. Esto se decidirá quién tendrá el dial. En el barco, Indy nos cuenta un trasfondo.
que su hijo murió para alistarse en la guerra de Vietnam, lo que dejó esto una gran herida tanto en su madre como en su padre. Al día siguiente hacen buceo para conseguir la Graphicus, que pues prácticamente es una tablilla en donde están las coordenadas para alcanzar la segunda parte del dial. Cuando ya la tienen, lamentablemente llegó un barco nazi y a punta de pistola les quitan la tabla en la que están las coordenadas. Claro que las coordenadas no están tal cual y pues bueno, los capturan en el barco. El nazi de gafas le pide a Indy que lea la tablilla, pero no accede. Elena dice que lo hará por $100,000 y el nazi acepta. En la tablilla hay un acertijo que dice la forma en que está escondida la ubicación del dial. Todo esto mediante una especie de poesía y pues los engaña diciéndole que está en la Escuela de Matemáticas de Alejandría, debajo de la estatua de Clio. Pero mientras le cuenta todo esto, por detrás la chica esconde una dinamita. Con la ayuda de Indy, la enciende y la avienta. Aprovechan la confusión para escapar en el bote con el que habían llegado, e Indy alcanzó a robar la tablilla. Indy toma la tablilla y siente que es muy pesada para el material, así que la prende y revela que había otra hecha de oro en forma de círculo. Al leerla, se dan cuenta que la ubicación correcta es en Sicilia, específicamente la cueva de Dionisio. Los nazis los están vigilando, por lo que cambian su curso. En un momento alcanzan al niño con el que estaban, porque se descuidó y este fue capturado. Indy alcanza a ver esto y se lo dice a Elena. Ellos roban un auto. Indy sabe que el niño dirá la información y los nazis sabrán la ubicación a la que hay que ir, por lo que deben de llegar antes. Logran llegar e intentan escalar, pues ven una grieta que posiblemente sea la respuesta en la que pueden encontrar la segunda parte del dial. Los nazis llegan momentos después, por lo que hay que darse prisa. Por otro lado, Elena e Indy ya se habían adentrado en la cueva. Indy descubre un pasadizo secreto. Mientras tanto, los nazis les están pisando los talones, así que hay que darse prisa. Indy y Elena llegaron a la tumba de Arquímedes y ahí hallan la segunda parte del dial. Cabe destacar que encuentran a un hombre con un reloj en la mano y una tumba con el símbolo nazi, por lo que se preguntan ¿por qué está eso ahí? Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde. Los nazis llegan y les arrebatan la segunda parte del dial. El villano tiene las piezas, todo parece perdido, se está uniendo, pero con ayuda del niño y Elena lo evitan. Esto causa un tiroteo con el que Elena y el niño logran escapar, pero Indy recibe un disparo y les dice que huyan. Elena y el niño corren, dejando a Indy solo. Este es capturado y llevado a una camioneta. El de gafas revela su plan, que es matar al Führer y reemplazarlo para no cometer sus mismos errores. Se llevan a Indy en un avión. En un momento, Indiana le dice al nazi que no consideró la deriva continental, por lo que las coordenadas que puso están incorrectas. Es golpeado y silenciado, y el avión siguió con su rumbo. El niño estaba siguiendo a ese avión, con uno más pequeño. El niño estaba siguiendo el avión nazi desde uno más pequeño. Ambos fueron succionados por el portal temporal. Con diferentes maniobras lograron estabilizar los aviones. Los nazis creen que Jones se equivocó, pues sí llegaron a 1939 en Sicilia, por lo que eso de lo continental era falso según ellos. Sin embargo, entre más se acercan se dan cuenta que llegaron al Imperio Romano, por lo que había dicho Indiana era real. Arquímedes vio el avión y quiere dirigirse a él. Por otro lado, los nazis deben regresar de donde vinieron o se cerrará el portal temporal. El problema es que el avión está muy dañado. Mientras tanto, Elena salió de su escondite y abrió la escotilla con la que se deshizo de varios nazis, pero uno de ellos se aferró a su pierna. Indy intenta ayudarla y se pone un paracaídas. Ellos bajan sanos y salvos, pero el avión de los nazis, por los golpes que ya traía, cae y explota. El niño vio bajar a Elena y a Indy por el paracaídas y le dice al piloto que deben ayudarlos,
Por otro lado, Arquímedes va al sitio de la explosión y se lleva el reloj de mano que tenía uno de los soldados, lo cual explica por qué cuando vieron su tumba él tenía uno de esos, y por qué en las tumbas tenían el fénix nazi. Además, se crea una especie de bucle temporal, pues encuentra el dial en funcionamiento, aunque será regresado después. En el momento más emotivo de la historia, Indy le da a Elena los números para volver a su tiempo, y él dice que morirá ahí, con los troyanos. En eso el niño aterriza el avión y saluda a Elena. Un troyano intenta matarlos, pero es detenido por un ayudante de Arquímedes. Arquímedes, Jones y Elena tienen una conversación, en la que Elena insiste que Jones debe irse con ella, pero Indy, como si supiera su futuro, le da a entender que ya está destinado a quedarse a morir en esa época. Cuando todo parece perdido, Elena le da un putazo y, con una transición, se nos muestra que Jones fue regresado a la época y Elena lo está cuidando. Marion vuelve con Indiana, le pregunta si volvió a ser el de antes, se reconcilian, suena música amorosa y se besan. Pues miren chicos, desde mi punto de vista la película no es tan mala como muchos críticos están diciendo, si bien sí flaquea en varias ocasiones con el CGI, hay críticos que incluso dicen que hay cosas irreales que el personaje puede hacer al respecto. Yo digo, bro, es una película, se supone que el personaje tiene algo de condición, pues es un explorador. Obviamente habrá momentos irreales, de lo contrario no sería una muy buena despedida al personaje, pues si no los tendrías en el asilo, ¿no creen? Considero que la aventura es lo suficientemente sólida para mantenerte enganchado. Yo no creo que la película falte el respeto a la franquicia, ese puesto lo tiene la calavera de cristal, sinceramente. Elena sí es un personaje bastante molesto, eso nadie puede negarlo, durante la mayor parte del tiempo. Y pues bueno, te hacen desconfiar de ella desde el primer momento, lo cual considero que fue un error. Pero después se recupera y poco a poco se va ganando tu confianza. Con una última aventura considero que es buena desde mi punto de vista, no humillan al personaje, simplemente lo hacen gruñón, pero creo que es una exageración decir que lo hacen inútil cuando tiene el foco en la mayoría del filme. No es la mejor de la franquicia, pero es nostálgica, tiene buena aventura. Yo no creo que hayan humillado a Indiana, sigue pudiendo hacer lo mismo de siempre a pesar de ser mayor. Y pues bueno, le doy 3 estrellas de 5. No hicieron como que la mujer fuera mejor que él. Yo creo que simplemente los hicieron a la par, lo cual para mí está muy bien. Y creo que le doy esas 3 estrellas sólidas de 5. Eso ha sido todo por mi parte. Mi nombre es Ryder Hudson. Comenta qué te pareció la película. Y nos vemos hasta la próxima.